Buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal? Un abrazo desde mi casa, desde este rincón de nuestra casa, que estos días han sido un refugio, un lugar privado. Así es como debe ser. Las disposiciones de salud de nuestro país están pidiéndonos remitirnos cada vez más a nuestras casas, salir lo menos posible. Y hemos visto que muchos pastores, muchos amigos nuestros han usado las redes sociales para sacar la palabra que Dios ha puesto en su corazón y en su espíritu y bendecir al pueblo. Nosotros también queremos de verdad bendecirlos a través de esta palabra y que conectemos con el espíritu de lo que está pasando. Qué importante es discernir los tiempos, qué tremendo es saber que esto no es una pérdida de tiempo, que Dios va a sacarle un buen provecho a lo que está pasando en este tiempo. Amén. No es un virus, no es el destino, no es la suerte, es Dios gestando las estaciones, los tiempos, las temporadas. No hay ninguna posibilidad de que esto sea vano, de que esto sea simplemente un accidente. Dios nos trajo, nos remite a nuestras casas, nos tiene acá. Y el martes pasado estuvimos hablando del primer principio sobre la cuarentena de Jesús. Aprovecho a dejar a Sami para que lo salude, mi hijo y el pastor. Bueno, mandamos un saludo a toda la gente que se está conectando desde ya, a toda la iglesia, a toda la familia. La verdad es que estamos felices también de poder compartir con ustedes, quizá a distancia, pero esto favorece un poco al que podamos tener tiempo de comunión. La verdad nos alegramos de lo que el Señor está haciendo en la iglesia. A nivel general vemos que el mensaje está moviéndose con rapidez, que la palabra de Cristo está llegando a muchos lugares y eso es hermoso. Así que estamos felices. Vamos a dar un tiempo más para que usted se pueda conectar, para que pueda compartir por ahí. Creo que se escucha bien. Así que ahí nos pueden ir confirmando. Yo estoy leyendo los saludos, las peticiones de oración, cualquier comentario. Así que aquí vamos a estar atentos a las redes sociales para también estar pendientes de ustedes desde sus casas. Qué bueno. Bueno, quizás sea bueno hacer un resumen antes de abordar el principio, un segundo principio sobre la cuarentena de Jesús. Eso es lo que nos tiene convocado y nos tiene sumido en esta palabra, la cuarentena de Jesús, usando un término que está en boga. Y tenemos un primer principio que lo abordamos el martes. ¿Cuál era, Sami? El martes hablamos sobre la previa de Jesús a esta preparación previa que tuvo Jesús hacia el desierto. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, vemos muchos principios que se ven ahí en Lucas 3, sobre primero que él descendió sobre las aguas y fue lleno del Espíritu Santo, y también hubo una confirmación del Padre, ¿no es cierto?, diciéndole que eres mi Hijo amado. Entonces hablamos sobre esos puntos que son muy importantes, por así decirlo, es nuestra preparación previa ante cualquier circunstancia de desierto, de cuarentena, en las situaciones que muchas veces estamos yendo. Ahora mismo quizás Dios mismo nos está separando de todo lo que es el sistema, de todo lo que es el ajetreo diario, de los afanes de la vida, y nos está introduciendo a esta cuarentena. Pero es tan importante tener esta preparación previa, ¿ya? Lo que vivió Jesús fue que fue lleno del Espíritu Santo. Hablamos de eso, de la importancia de estar bien preparados, porque le estudiábamos también que en medio de esos procesos quizás complejos se manifiesta todo lo que portamos, ¿ya? Puede que portemos malas noticias, puede que portemos carne, o si no, estar lleno del Espíritu Santo. Finalmente son en esas situaciones en las que vivimos, finalmente se manifiesta lo que portamos, lo que estamos siendo llenados, de lo que estamos siendo saturados. Y es importante ser llenos del Espíritu Santo en cada proceso. También hablamos de que la importancia de saber de que somos hijos amados por el Padre. Yo creo que es muy importante en este tiempo tener esa identidad clara de nuestra posición como hijos, y no solamente hijos, sino que hijos amados. Muchas veces el enemigo omite esa información.
te dice y sabe que eres hijo, pero no sabes finalmente que eres hijo amado. Y eso es muy importante, muy relevante de entender en este tiempo. Y bueno, hablamos de esa previa que vivió Jesús antes de introducirse en el desierto, en esa cuarentena. Claro. Entonces, qué bueno que resumiste, porque vimos esos principios que más tarde en el desierto se iban a manifestar justamente lo que Jesús tenía por dentro. Él pudo responder, él pudo resistir y él pudo salir victorioso porque su vida estaba llena del Espíritu Santo. Entonces son los desiertos los que manifiestan. Un desierto no te mata, un desierto no te sepulta, el desierto simplemente comienza a manifestar lo que hay dentro del corazón todo el tiempo. Las pruebas no te cambian, las pruebas manifiestan lo que siempre hubo dentro de ti. Sí. Así que así como el té, ¿no? Necesito una bolsa de té, sumergirla en el agua para que brote todo lo que está, claro, dentro de la bolsa de té. El agua caliente hizo que este té estuviera aquí en este escritorio. Claro. Así que los desiertos, que es el tema que vamos a hablar hoy día, Samuel. Vamos a hablar, todavía no estamos en la tentación misma. Ustedes saben que pasó en el desierto cuando Satanás vino y tentó a Jesús de tres maneras. Las tres tentaciones tienen que ver con un aspecto de nuestra vida. Lo tentó en el espíritu, lo tentó en el alma, también lo tentó en el cuerpo. Lo vamos a ver en las próximas lecciones, si Dios quiere. Pero hoy día vamos a hablar un poco de este segundo principio que tiene que ver con que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Bueno, ¿podrías leer la cita en Marcos capítulo 1? Marcos capítulo 1, 10 al 12 dice: Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Claro. Ese último verso, verso 12. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Así que vamos a hablar de eso, de cómo el Señor nos conduce a esos periodos. No hay nada que no esté agendado por el Señor en el cielo. Me gusta mucho que el libro de Job nos revela algo que pasa en la tierra con Job, con sus pruebas, con sus tratos, con sus enfermedades, con las pérdidas tremendas que tuvo, pero también nos da un vistazo a lo que estaba pasando en los cielos. Y no fue el enemigo solamente el que actuó allí, también hay un consentimiento. Dios, que no es ningún cobarde, porque el enemigo trató a Dios de cobarde, de compra, adoración, porque le decía: ¿cómo no te va a adorar Job si tiene todo lo que quiere? Le has rodeado de bienes, tiene hijos, tiene bienes, tiene granjas, tiene camellos, tiene ovejas. Así que el diablo estaba insinuando de que Dios estaba comprando adoración a costa de bendecirlo a Job. Y ahí se gesta todo. Usted puede leer el capítulo 1, que hubo un consentimiento, una firma en el escritorio de Dios para que por un tiempo determinado Job fuera tentado y fuera probado. Por supuesto, nosotros, todo lo que está pasando acá tiene una intencionalidad, tiene un protocolo, una agenda, responde a un deseo, un designio de Dios. ¿Te parece si oramos antes de partir? Oremos y después leemos nuevamente, porque ya se están conectando Sí. de a poco gente, así que vamos a orar, luego vamos a volver a leer el pasaje para introducirnos en el tema. Ok, oramos. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de ministrar esta palabra. Yo creo con todo mi corazón que es oportuno, que es pertinente, que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, que debemos instar y estar apercibidos de tus estaciones. La palabra dice: en tus manos están mis tiempos. Sí, no en las manos del enemigo, ni del gobierno, ni de la salud. Nada de lo que pasa está ajeno a tu voluntad. Estamos en tu mano, somos, Señor, tu pueblo,
estamos sujetos a tus designios, a tu voluntad, que es buena, es agradable y perfecta. Así lo entendemos y queremos disfrutar de este tiempo como un tiempo diseñado por ti para hablar profundamente a nuestro espíritu. Queremos conocerte, esa es nuestra gloria. No se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría. En esto alábese si se ha de alabar, en conocerme y entenderme. Así que después de estos días vamos a tener tanta profundidad, tanto peso en nuestro espíritu sobre conocerte y entenderte. Y los pastores, dice tu palabra, tú levantarás conforme a tu corazón pastores que pastoreen con ciencia y con inteligencia. Dios, tú estás depurando, tú estás filtrando, tú estás podando todo lo ajeno a tu deseo y a tu designio. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puedes leer nuevamente entonces porque se están conectando más. Bueno. Para que no se pierda la cita que vamos a extraer toda esta palabra rica. Amén. Nos vamos a Marcos 1 del 10 al 12 y dice: Enseguida al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado y estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Esto está en Marcos 1 del 10 al 12 y es lo que vamos a estudiar hoy día sobre el desierto, sobre lo que viene después de ser lleno del Espíritu Santo, de esa confirmación de ser hijos amados. Amén. Claro, entonces el énfasis en el verso 12, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Entonces, somos llevados, somos introducidos. Aquí el Espíritu toma la conducta, la iniciativa del gobierno y lo lleva. A nosotros no nos gusta muchas veces ser llevados. Queremos plena libertad para decidir dónde estar, con quién estar. Si fuera por nosotros, escogeríamos solo lugares agradables, solo lugares confortables. Nadie en su sano juicio escoge un desierto. ¿Quién quiere ir allá, no? Nadie. Un lugar solitario, pedregoso, estéril, seco, sin nada de vida. Nadie en su sano juicio escoge un lugar tan hostil como este. Nosotros queremos comodidad, queremos lo bello, y no está mal, ¿eh? Personalizar nuestros ambientes también tiene que ver con estar rodeado de lugares agradables. Dios mismo, mira, tenemos un bello día, Samuel. Acá en Temuco está muy, muy, muy lindo, despejado. Despejado, un cielo azul. Sí. Este lugar, vemos un pasto verde que tenemos afuera. Tenemos un lugar hermoso. La ciudad de Temuco es muy hermosa. Si nos ven de otro lugar, la región, tenemos un poquito más allá, hacia la cordillera, un lugar hermoso llamado Pucón, Licanray. Pasamos nuestros veranos allá. Y si nos dieran a escoger entre eso y el desierto, por supuesto, nos vamos a Pucón, nos vamos a Licanray, vamos a pasar un buen tiempo allá disfrutando de la naturaleza. Todo inspira, todo te ayuda a levantar. Pero acá dice la Biblia que Jesús fue llevado, o sea, hay una voluntad soberana. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí es donde comenzamos a manifestar en los desiertos lo que hay realmente en nuestro corazón. La gente hoy día está por orden del Ministerio de Salud remitida a sus casas. ¿Y cómo ha costado? ¿Cómo ha costado? Porque si tuviéramos a lo mejor una conciencia interior que nos dicte dónde estar, lo haríamos voluntariamente, pero el gobierno se ha puesto cada vez más rígido, más estricto. Ya hay algunas ciudades con una cuarentena total, es decir, la gente no puede salir de su casa. ¿Por qué? Porque te están remitiendo cada vez más, obligando en cierta manera a obedecer la instrucción. Y mucha gente se empieza a quejar y mucha gente manifiesta lo que hay en su corazón, cuanto más cuando somos llevados a un desierto. Ahora, el texto dice fue llevado, fue impulsado, estuvo bajo el control. Nosotros declaramos, profetizamos realmente que hemos sido trasladados, llevados a una estación nueva, iglesia.
Dios detrás de estas decisiones. Dios escondido detrás de todo lo que está gestándose en el país. Amén. No es posible que no veamos a Dios. Hay un libro en la Biblia que no aparece ningún término referente a Dios, el libro de Esther. Ni Jehová, ni Dios, ni el Señor. El único libro donde no aparece la palabra Dios o Jehová, alguna referencia directa en la Biblia sobre Dios, es Esther. Y sin embargo, Él lo está gestando todo. Él está detrás de la escena, Él está moviendo los hilos, Él está introduciendo sus tiempos. Lo mismo está pasando acá. Y yo creo que tus ojos se han abierto a la realidad de que el Espíritu Santo nos está impulsando a una cita. Me gusta porque mira, Marcos 1:12 lo leíamos, enseguida, dice esta versión, el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Esa palabra enseguida, a mí me gusta enriquecer el tema con algunas palabras en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento. La palabra enseguida, eutis, significa hacer una cita. Qué tremendo. Wow. O sea, esto está agendado. Urgente. Claro, una cita algo urgente. Salir de un lugar con una intención. Enseguida, o sea, Jesús no perdió tiempo. En el libro de Marcos, que es un libro corto, el evangelio más corto, 16 capítulos, la palabra enseguida, 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 aparece muchas veces porque Jesús no pierde tiempo, no se distrae, está siempre comprometido, no negocia sus tiempos y ahora dice, después de ser bautizado, enseguida, o sea, él percibió, entendió que Dios lo estaba llevando a una cita allí en el desierto. Ahora, otra palabra impresionante mientras estudiaba esto, el Espíritu Santo lo impulsó. ¿Sabes qué significa la palabra impulsar? Impulsar. En el idioma original, impulsar es ekbayo. Es una palabra muy fuerte, dramática. Hasta aquí te dejé pillo, ¿no? ¿Qué significa ekbayo? Pero ¿qué significa ser impulsado? Significa echar, tirar. Et significa salir fuera. Sacarlo afuera. Generalmente esta palabra se usa en el mismo libro de Marcos cuando Jesús sacaba fuera demonios, los echaba, los sacaba de un cierto lugar. Significa también despedir a las personas. Hay una cita que habían unas personas llorando la muerte de una niña y Jesús lo echó fuera. También aparece esa palabra etbayo en esa cita. Es decir, que el Espíritu lo está impulsando al Señor a sacarlo fuera de la ciudad con un mandamiento fuerte, enérgico. Una intención detrás de todo. Claro. Yo creo que el Señor acelera los tiempos, ¿ves? Ahora, te decía yo fuera de cámara que Jesús no fue obligado porque Él tenía también completa entrega a la voluntad de Dios. O sea, Cristo se sometió al impulso del Espíritu a alinearse con la voluntad perfecta del Padre. Ojalá todos tuviéramos, ¿no? Y tenemos al Espíritu Santo dentro, pero a veces una voz demasiado tenue. A veces el Señor no nos tiene que hablar, a veces nos tiene que gritar para hacerle entender al pueblo su voluntad. Y en este caso Cristo se sometió a la voluntad del Espíritu, que lo impulsó, lo sacó fuera, dramáticamente, enérgicamente, para tener una experiencia en el desierto. Amén. Amén. ¿Y por qué lo impulsó a ir al desierto? En Mateo capítulo 4, lo puedes leer acá, verso 1 dice... Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, la intención fue tremenda. Fue llevado, según Mateo capítulo 4, verso 1, para ser tentado en el desierto. Yo creo que la voluntad del Padre de llevar a Jesús al desierto por un tiempo fue para una preparación. Yo he estudiado esto de los 40 días y nunca sale alguien igual del desierto. Noé se metió 40 días en el arca y salió a la tierra completamente nueva.
Jesús se metió en este desierto 40 días y salió lleno del Espíritu. O sea, en la agenda divina, la voluntad del Padre era que tuviera un tiempo de preparación en el desierto y, lógicamente, Jesús fue probado esos días en el desierto y el diablo aprovechó esos días. O sea, a veces coincide que el Señor nos separa para madurarnos con la tentación. Dice Santiago, aquí hay un poco de misterio, no queremos ir tan profundo, pero que Dios no tienta a nadie. Él mismo no tienta a nadie. Que el Señor ya conoce la intención de nuestro corazón. Dios no tienta, sino que cada uno, dice Santiago, es llevado por su propio impulso pecaminoso, por su concupiscencia. Concupiscencia no es un fruto del Espíritu. Concupiscencia es la inclinación carnal a hacer lo malo. Así que Jesús fue llevado para ser probado, pero Satanás quiso tentar. Claro. Coincidió la prueba con la tentación. La prueba era para ser promovido. Satanás quería sabotear, distraer el plan de Dios. Ahora, ¿cómo reaccionó Jesús en esos 40 días? En ese impulso del Espíritu Santo. ¿Qué tenía en su interior ante la intención del Espíritu? ¿Puedes leer ese primer principio? Bueno, como estábamos estudiando previamente a esto, lo primero que Dios, o sea, Jesús hizo fue que se sometió a esa voluntad. Se sometió al ir al desierto, ¿cierto? Entendió que ningún argumento era válido para rechazar la invitación de Dios, claro, detrás de esa todo. Cita, ¿no? La cita una urgente cita de parte divina, de Dios. una cita urgente, una reunión de gobierno, una cita perentoria. Entonces se sometió a la invitación que el Espíritu Santo le hizo. Sometimiento es una actitud del corazón. La Biblia habla de someternos a nuestras autoridades. No solamente es obedecer, sino someterse, porque el sometimiento es externo, pero la sumisión es interna. Muchos hijos pueden obedecer sin estar sometidos por dentro. Lo hago porque tú me lo dices, pero su corazón sigue siendo altivo y rebelde. ¿Ves? Es la actitud del corazón finalmente. Sometimiento tiene que ver más con lo que hay dentro de nosotros que con lo que hacemos por fuera. Entonces, nosotros decimos que esta cuarentena va a producir hijos sometidos en obediencia al Padre. Tu pueblo, dice un salmo, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Las cosas que vamos a hacer por el Señor no van a ser una carga pesada. Lo vamos a hacer en obediencia interior, con el gozo. El gozo es ser un pámpano pegado a la vid, donde todo el suministro constante lo recibimos del Señor. Tenemos su mente, tenemos su espíritu. Así que lo primero que Jesús hizo fue someterse al espíritu. Luego dice que Él obedeció. Obedeció a la instrucción del Espíritu en ese momento. Claro, caminar en la dirección del Espíritu. No solo oír la voz, sino obedecer a la intención del Espíritu. Y lo tercero, Él comprendió, dice acá. Comprendió que hay una estación, hay una agenda que hay que cumplir. Ahora, quiero detenerme un poco. Espero que nos estén viendo. Sí, hay gente conectada, los saludamos a todos. Después vamos a tener un tiempo para leer más los comentarios y todo eso. Así que ya hay gente conectada. 103 conectados. Bueno, un abrazo. También les recomiendo mucho las participaciones que tienen muchos de nuestros pastores. Temas tremendos, muy buenos. Lo del apóstol en la mañana. De 9 de la mañana a las 9 de la mañana y luego a las 9 de la noche. Son una suministración rica de palabra. Muchos pastores también. Recomiendo
páginas Facebook de muchos de los pastores. Ustedes pueden pedirnos algunos y con gusto les vamos a decir a quienes pueden escuchar. De verdad, mucha palabra. También tenemos que afinar nuestro oído, porque esta es una buena noticia. Claro. También hay que discriminar un poco Lo que escuchamos. Nuestro oído tiene que ser circuncidado de tantas voces. Y lo que vamos a oír, porque la señal más grande de que Cristo viene pronto, no son los terremotos, no es la peste, no es el hambre, ni las guerras. ¿Sabe lo que dice Mateo? Dice que será predicado este evangelio del reino por todas las naciones y luego vendrá el fin. Así que no te quedes solo con la peste, con las guerras, con el hambre, con las crisis. Quédate con la intención del Espíritu de hacer que esta palabra crezca y avance. Estamos en un escenario poderoso donde la palabra será predicada a todo rincón de la tierra y luego vendrá el fin. Y yo quiero ser parte de eso. Y por eso Dios nos está preparando en este desierto. ¿Qué es un desierto? También tengo una definición un poco teológica. No soy teólogo. Diego. En cierta manera todos tenemos algunos conceptos. En la palabra desierto, eremos, se refiere a un lugar no cultivado, despoblado, desolado, un lugar figurativamente árido, solitario, que Dios tiene para tratar a su pueblo. Un desierto parece irónico, pero es el lugar donde Dios, a pesar de lo árido, lo seco, lo solitario, Dios también nos lleva a esos lugares. ¿Para qué? Para tener comunión con nosotros. En los desiertos Dios revela cosas que no revela en la comodidad de un lugar confortable. En los desiertos Dios tiene provisión, Dios tiene revelación. Y yo percibo en mi espíritu que muchos de los que están conectados van a entender los próximos minutos de la intención de Dios de llevarnos a estas situaciones como las que estamos viviendo. Es figurativo, es un lenguaje figurativo para hacernos entender que un desierto es un lugar separado, árido, desolado, pero también es un lugar donde Dios ricamente otorga revelación y provisión. ¿Amén? Un desierto es un lugar donde experimentamos lo débiles que somos. Y cómo cuesta que Dios nos lleve a ese punto. Nosotros aborrecemos la debilidad. Hacemos todo lo necesario para salir de las debilidades. Que es una peste como la que estamos viviendo. Un pequeño virus, imperceptible a la vista, pero nos tiene débiles. No hay, lo decíamos el martes pasado, nos niveló a todos por igual. No discriminó a nadie. Todo el lugar está pasando. Nosotros aborrecemos las debilidades, pero Dios nos lleva a un desierto para hacernos entender lo débiles que somos. Y lo dependientes que somos de Dios. Lo dependiente, qué buena esa palabra, la dependencia. Sí. Porque ahí no tienes nada más que a Dios como tu fuente de sustento. Confronta al Señor nuestras fortalezas. Yo creo que tú no debes temerle a tu debilidad. Témele a tu fortaleza. Témele al creer que tú puedes solo. Eso sí que te hace vulnerable. Porque Corintios dice que debemos derribar las fortalezas. Destruye al campeón que hay en ti. Yo sé que parece contradictorio. Claro. Porque todos los mensajes motivacionales nos dicen, cree que tú puedes, tú vas a salir con tu fuerza, con tu capacidad, eres valiente. La Biblia dice que todo lo podemos, pero no separes a Cristo de eso. Todo lo puedo, pero en Cristo. Sin Cristo estamos completamente perdidos, estamos destinados al fracaso. Destruye al campeón que hay en ti, porque el desierto te va a mostrar que nunca existió un campeón. ¿Dónde está el campeón cuando vienen situaciones que escapan de tu control? ¿Dónde está el campeón cuando las amenazas constantes vienen sobre ti? Los campeones
comienzan a cederle terreno al Señor. Y es mejor que te evites lágrimas y le confieses al Señor que eres débil y que necesitas la fuerza del Espíritu. La primera persona que empezó a invocar al Señor, dice Génesis, fue un hombre llamado Enós. Y nació Enós y los hombres, dicen, comenzaron a invocar al Señor. ¿Y sabes lo que significa Enós? No lo sé. Débil. O sea, cuando uno se reconoce débil, comienza a decirle, Señor, tú eres mi fortaleza, Wow. tú eres mi sabiduría, yo no la tengo, tú eres el sabio, tú eres capaz, Señor. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo fuerte, Dios nunca va a quitar tu debilidad, porque el día que quite la debilidad, Él se ausenta, se queda sin trabajo. Tu debilidad es el taller de Dios para manifestar su fuerza. Él se quiere hacer fuerte en tu debilidad, porque separado de Él, todas las cosas que manifestamos como debilidad se van a empezar a ser notorias. Exacto. Así que en un desierto experimentamos nuestra debilidad en una forma imperiosa. Es más, dice Deuteronomio que el deseo de Dios de llevarnos a un desierto es para que experimentemos que no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Mira lo que dice, quiero que lo leas, Deuteronomio capítulo 4, verso 2. 8:2. 8:2, perdón. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Amén. Me gusta porque dice, te llevó a un desierto, esos 40 años, para afligirte, para probarte, para producir hambre en tu corazón. Amén. Te hizo tener hambre. Escúchame, esto es lo que Dios produce, el hambre. No el hambre natural, estamos hablando de que en algún momento ninguna de las cosas que te rodean serán tu alimento, Amén. que nada te va a satisfacer. Él te produce un hambre, dice un profeta en el Antiguo Testamento, que voy a derramar hambre sobre la tierra, y eso está pasando, Sami. Voy a derramar hambre sobre la tierra, dice Dios, no hambre de pan, ni sed de vino, sino de oír la palabra del Señor. Amén. ¿Sabes lo que está pasando? Está produciéndose un hambre en la sociedad tremenda. Por eso Exacto. yo quiero que, si se te hace más fácil, comparte videos o publicaciones como esta a quienes quieran escuchar la palabra, una palabra que capte el oído de las personas, que el Señor es nuestra esperanza, el Señor es nuestro refugio. Necesitamos acudir a Él porque Él te hizo tener hambre, dice acá, y te sustentó con maná, para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hay muchos salmos que hablan del desierto. Quizás me puedas leer algunos, Sami. Vamos a leer Salmo 78, del 13 al 17, dice: partió en dos el mar y los guió a cruzarlo, mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube, y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua como un manantial burbujeante. Hizo que la roca brotaran corrientes de agua, y que el agua fluyera como un río. Sin embargo, ellos siguieron pecando contra él, al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Amén. El Señor los guió allá y produjo también hambre y los sació con manantiales de agua viva. Un próximo salmo. Salmo 95, del 8 al 10 dice: el Señor dice, no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meribá, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia. A pesar de haber visto todo lo que hice, durante 40 años estuve enojado con ellos y dije,
son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Amén. Entonces los desiertos son producidos por Dios y nos hacen depender de Él exclusivamente. Es un lugar de batalla, de combate, y también mucha gente que entra en los desiertos, lo que hablábamos el martes pasado, sin el suministro del Espíritu, termina en los desiertos muy mal, como pasó con Israel. Se manifiesta todo. Murmuraron en el desierto, se quejaron, se rebelaron contra Dios en el desierto, porque el desierto expone lo que hay en el corazón. Dios sacó a Israel de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto del corazón del pueblo. Todavía le echaban de menos a las papas, a la cebolla, a la carne. En realidad vivían como esclavos, no tenían ningún privilegio, pero ellos pensaban que era mejor volver a ser esclavos que caminar en el desierto con Dios. Nunca se conformaron. Así que la murmuración igual es una manifestación de que podemos exhibir lo que hay dentro de nosotros. La queja en estos últimos días, igual, la mala noticia, la angustia, la preocupación, el exceso de preocupación frente a estas situaciones, bueno, todo eso se manifiesta en medio de este desierto también. Claro, y uno puede hacer perpetuar su estadía en el desierto quejándose. Los desiertos no acaban hasta que pases la prueba de la gratitud. Claro. Impresionante, porque la idea es que nadie se quede a residir en un desierto, nadie hace un edificio en pleno desierto. Bueno, los árabes parece que lo están haciendo, pero llevan agua también y todos los suministros necesarios. Pero la idea es que un desierto es un lugar transitorio. No es nuestra estación. El problema es cuando tú lo haces un lugar permanente. Claro. ¿Y cómo lo haces un lugar permanente? Con la queja. Con la queja. Mis hermanos, se sale más rápido con gratitud que con... Irán andando, llorando, dice un salmo, pero andando. Llora, pero anda, camina. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, y volverán con gozo trayendo sus gavillas. Entonces, no te quedes a vivir, a residir. Vas a salir de este pueblo, vas a salir de esta iglesia, y vas a salir en la medida que tú agradezcas a Dios. Me gusta que Pablo y Silas estaban cantando al Señor a la medianoche, la hora más oscura. Cantaban himnos y los presos lo oían, dice el libro de Hechos, y cantaban hasta que hubo un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se estremecieron y las puertas de la cárcel se abrieron y Pablo salió en plena libertad. Wow. Fíjate lo que hace la alabanza, la adoración. O sea, los cimientos de la cárcel se rompieron, se estremecieron. O sea, nunca más hubo una cárcel allí porque se echó a perder de los cimientos. Wow. Puedes tener otras pruebas, pero esa misma prueba ya no se repitió. ¿Por qué? Porque se pudo cantar en una cárcel, se pudo agradecer cuando otros se quejaban, se pudo levantar las manos y decir, gracias Señor, mi vida no está en un desierto permanentemente, voy a salir victorioso de esto. Así que no hagas de un desierto pasajero una estación permanente. Irán andando y llorando. El Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Lo importante es caminar, andar, y lo importante es que no te aísles, que no dejes de congregarte, aunque sea online, porque el suministro viene a través de la vida de iglesia. Ahora, como una aplicación personal, aunque tengo algunos principios más, todas estas cosas que hemos hablado del desierto se aplican en nosotros. Podemos decir entonces que un desierto es un lugar donde todo es reducido a lo esencial, a lo indispensable. Fíjate lo que está pasando. Separaron las actividades, separaron las reuniones, los contactos, y todo fue reducido al núcleo de una familia, como si Dios nos golpeara y nos dijera, esto es más trascendente. Así que un desierto más importante que hacer es ser. A nosotros nos gustan las actividades, nos gustan las multitudes, nos gusta
mientras más cosas hacemos, me parece que parecemos más espirituales. Y la intención de Dios no es que hagamos, sino que seamos. Seamos. El Señor se llama a sí mismo yo soy, no yo hago. Y deberíamos tener en nosotros el concepto de que Dios, antes de hacer tantas cosas, quiere que seamos. Sí. Porque lo que somos va a ser una manifestación definitivamente de lo que vamos a hacer. Bueno, y cuando estudiábamos el martes la importancia de sabernos hijos amados, yo creo que es muy importante este punto de que Jesús, antes de comenzar con todo su ministerio y todo lo que venía después, fue lleno del Espíritu Santo, se confirmó en su espíritu que era un hijo muy amado y fue llevado al desierto justamente para tener ese proceso de intimidad con Dios, con Padre, y antes de hacer cualquier otra cosa, moverse en todo lo que él hizo, yo creo que vino una seguridad en su espíritu de lo que él era. Y como tú dices, es más importante saber lo que somos antes de que comencemos a hacer cualquier otra cosa, quizás de una mala intención, de una mala manera. Y yo creo que es importante esto, entender que este tiempo, iglesia, igual es para que tengamos esa revelación en nuestro espíritu de lo que somos para el Padre antes de que comenzamos a hacer cualquier otra cosa, a ser edificadores de la iglesia, porque creemos que Dios tiene un plan tremendo con su iglesia, Él quiere manifestarse a través del cuerpo de Cristo, pero antes de eso yo creo que estas instancias son importantes para tener esa claridad en nuestro espíritu de lo que somos, esa seguridad de que somos hijos amados, y antes de movernos, tener esa certeza ahí en nuestro espíritu. Somos hijos Qué amados. tremendo ese principio, porque Dios nos ha privado de hacer para ser. Y aunque nos resistamos para Dios, más importante de todo lo que podamos llegar a ser, para un poco, esta es la intención del Espíritu, el mundo sigue en su función, pero yo quiero tratar contigo, claro, porque definitivamente vamos a manifestar lo que está dentro de nosotros. Portamos a Cristo. Y la gente no va a recibir lo que sabemos, sino lo que somos. El pasaje que dice que el que recibe al profeta va a tener recompensa de profeta. No dice el que recibe la profecía, sino el que recibe al profeta. Es decir, la gente no recibe lo que decimos, recibe el espíritu que portamos. Nosotros vamos a tener hoy día tanta peso en el espíritu para hablar, no de un mensaje prestado. Vamos a tener revelación interior del Cristo que nos habita. Amén. Así que en nuestros desiertos Dios nos separa y nos desprendemos y nos distancia de muchas voces para que escuchemos lo que Dios dice. La voz del Señor se va a hacer cada vez más aguda y notoria. Y todo lo que parece que no tiene importancia se pierde en los desiertos. ¿Amén? Es muy importante. Yo quiero terminar con esto, porque Oseas, capítulo 2, dice: los voy a llevar al desierto y allí le hablaré al corazón y ella me responderá como los días de su juventud. Este es como, no sé, Samuel está de novio, y yo en su momento también, y aquí esta declaración de amor del Señor es: te voy a llevar al desierto, iglesia amada. Yo no sacaría a mi esposa al desierto, pero el Señor dice... Una imagen, una figura. Hay una figura. ¿Por qué? Porque te llevo al desierto, porque allí quiero hablar a tu corazón. Y allí quiero que me respondas como en los días de tu juventud, en los amores, donde no se calcula, donde tú sabes lo que es estar enamorado. Uno no anda mirando la hora, se pierde la noción del tiempo, del espacio. ¿Sabes lo que va a hacer Dios con este desierto, este encierro, esta cuarentena? Llevarte a tener amores con Él, a tener intimidad y a hablarte profundamente. Yo percibo el Espíritu Santo. Te voy a llevar al desierto.
desierto y allí te hablaré. Amén. Y tú me vas a responder como aquellos días en que tenías amores como de juventud, un amor inocente. El primer amor es el mejor amor. Amén. Es el amor que no tiene medidas, un amor sincero, un amor de una joven, una doncella. Nos volvemos profesionales, nos volvemos calculadores, pedimos demasiadas garantías para servir al Señor. Y Dios quiere decir que yo al desierto te hablaré y tú me vas a responder como una doncella que ama profundamente los planes del Señor. Amén. Quiero terminar con un pasaje que me sorprendió estudiándolo esta mañana, porque los desiertos no solamente son lugares secos, áridos y de muerte al alma, sino que Dios revela cosas allí. Amén. Decíamos recién en Oseas que Él nos hablará en el desierto. Un pasaje en Génesis, capítulo 36, los últimos 10 minutos que tenemos para conversar, porque fue llevado por el Espíritu al desierto. Acuérdate que el hilo conductor de lo que estamos hablando es la cuarentena de Jesús. El martes pasado vimos que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, recibió la voz del Padre, y todo ese recurso en el desierto se van a manifestar. Y hoy día en este desierto estamos hablando de algunos principios importantes. Génesis capítulo 36, verso 24, aparece una genealogía acá. Yo sé que somos enemigos de leer genealogía, unos nombres un poquito complicados para leer. Si quieres hablar en lengua, puedes leer esto y practicar. Génesis 36, 24 dice: y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Aná. ¿Qué te parece esos nombrecitos? Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto. Aná fue el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Qué tremendo. Aquí hay unos principios tremendos. Esta persona, aparece en la genealogía. Yo he leído genealogía, y lo único que hizo famoso a esta persona llamada Aná es que primero le tocó como herencia un desierto. O sea, ¿qué padre puede dejarle como herencia un pedazo de desierto a su hijo? Yo espero que no sea caso contigo, pero el texto demuestra que hay algo tremendo, que a esta persona, su padre, le dejó una porción de desierto como herencia. Y dice que él estaba en ese desierto, en un estado de soledad completa. Yo no me puedo imaginar la soledad profunda, la aridez, ni siquiera un árbol ahí para resguardarse. En ese desierto vivía Aná. Ahora, otra cosa que dice es que él apacentaba, mira la profesión que tenía, apacentaba asnos. O sea, él está dedicado a ese tipo de profesión. Y nadie se jacta, oye, ¿qué haces tú? Yo soy arquitecto, yo soy médico, yo soy empresario o un estudiante. Pero si le pregunta a Aná, decía: yo apaciento asnos. O sea, ¿qué aporte? Claro. Asnos en el desierto, un tedio, una rutina, una cosa sin sentido. Y ni siquiera eran de él los asnos, eran de su padre. O sea, todo conspira en un desierto, cuidando burros, ni siquiera de él, sino de su padre. Todo está dando una imagen desoladora, pero lo que termina este pasaje es maravilloso. El verso 24. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Wow. En esa rutina, yo quiero profetizar esto. Deja que te diga de parte del Señor que estos días
de encierro, de cuarentena, de desierto, donde Dios te hace separar de toda actividad, donde no puedes tener contacto con tus amigos, donde Dios tiene la prioridad. En este tedio que tiene a mucha gente desesperada por salir, Dios te abrirá manantiales. Amén. Dios hará que tú descubras que los manantiales no están fuera de ti, que la fuente de agua viva no está en algún lugar, ni siquiera en los templos. Sí. Muchos de los templos es el único lugar donde Dios manifiesta su vida, y simplemente tú eres el que porta la vida del Señor. Así que este desierto, esta cuarentena, lo declaramos, lo profetizamos, porque lo percibo en mi espíritu. Dios te va a encaminar a descubrir que tienes un manantial dentro tuyo. Amén. Que en el desierto tú no estarás solo, que vas a discernir, que vas a ver más allá de tu rutina. Lo declaro y levanto mi mano, que más allá de la rutina, el tedio, la soledad, todo lo superficial que te rodea, vas a descubrir que tienes bendiciones escondidas en tu espíritu, que Dios vació su espíritu dentro de ti, que tienes en ti, como dice Juan, una fuente que salta para vida eterna, que no vas a esperar ser estimulado por el entorno, sino que el gozo, la paz, la sabiduría, las cosas que requieres para subsistir en un desierto, están puestas por el Padre dentro de ti. Es un lugar de bendiciones que te van a manifestar. Y vas a tener la capacidad de verlos. Ya no vas a ver el desierto en sí, ni te vas a quejar por el entorno, ni por la hostilidad, ni por la muerte, ni las pestes, sino que vas a tener tu concentración y tu enfoque en los manantiales que has descubierto que están dentro de ti. ¡Qué maravilla! Yo nunca había visto a Aná, nadie ha hecho a lo mejor un estudio profundo de Aná, porque la genealogía sigue, después este solo versículo aparece Aná, y lo que lo hace diferente y conocido es simplemente que él descubrió manantiales. Nada más se dice de él. No es famoso por conquistar ciudades, no es famoso porque tenía riquezas, no es famoso porque tuvo una descendencia. Lo importante que aparece en este texto es el hecho de que un día cualquiera, apacentando los asnos de su padre, descubrió un gran tesoro. Imagino a Aná gritando en el desierto. Rompió el silencio y se escuchó a kilómetros su grito: he descubierto un manantial de aguas. He descubierto vida en el desierto, en un lugar poco atractivo, despreciable. He descubierto que hay un manantial de vida. Esta es la enseñanza para hoy día. Queremos orar. Yo percibo al Señor que vas a descubrir dentro tuyo manantiales tremendos, manantiales de vida, y que esta cuarentena no va a terminar contigo. Vas a salir más fuerte, más lleno, más profundo en tu comunión con el Señor. Señor. ¿Te parece, Samuel, si oramos? ¿Quieres decir algo? Tremendo todo lo que estamos recibiendo. Creemos que esto es como, ni siquiera es como un estudio, sino que es vida misma que está fluyendo. Yo sé que en las casas hay gente que está ahí con su espíritu abierto a recibir todo esto de parte del Señor. Creemos que en estos tiempos que estamos viviendo, que quizás fuimos forzados a introducirnos en las casas, vamos a descubrir y vamos a experimentar de la vida del Espíritu. Más que teoría o información o la rutina típica de un día domingo, de un culto, cada uno en su familia, cada uno ahí en sus casas va a experimentar la vida de Cristo. Vamos a estar saturados de Él para lo que se viene, porque sabemos que Dios tiene la intención de manifestar su iglesia en este tiempo, tiene la intención de que el cuerpo de Cristo fluya y se manifieste en vida,
Pero para eso necesitamos esta preparación previa, esto de ser saturados del Espíritu, de ser confirmados como hijos amados y bueno, ahí en el desierto poder experimentar la vida de Él, la vida del Espíritu, tener intimidad con Él, tener esa hambre por su palabra y ser saciado con todo lo que Él, solamente Él nos puede dar. Así que, bueno, agradecemos a los que están conectados, hay mucha gente. El apóstol Pablo Salazar manda los saludos, Mercedes Flores, Yesenia Reyes, hay mucha gente conectada, Adamo, bueno, en fin, hay muchos saludos que les agradecemos, después los vamos a leer con atención. Estamos orando por la iglesia, estamos orando por cada persona, estamos orando inclusive porque sabemos que este medio puede alcanzar muchas naciones, muchos lugares que quizás nosotros físicamente no podemos ir, y nos gozamos realmente de que el mensaje está siendo llevado, ¿no es cierto? Está siendo entregado, la buena noticia está llegando a las casas y eso es hermoso. Así que vamos a orar. Oremos. Bueno, yo estoy tan conmovido y percibo que el Señor quiere fluir como una voz, que no tengamos un sonido incierto, como dice Corintios, que la trompeta tiene que dar una voz certera, que nuestra palabra tiene que ser una palabra alineada. Así que en esta instancia de hablarnos, también se te van a caer en el desierto muchos conceptos errados, porque Dios se va a revelar de una manera especial. Allí Dios va a desafiarte a creer por cosas mejores. Oremos al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias. Hemos percibido tu presencia. Gracias, Señor, por este día. Como decía el apóstol Lucas esta mañana, quien ministra la palabra recibe una porción especial. Señor. A quienes nos escucharon, yo sé que también tú los has bendecido, pero nosotros acá recibimos una porción única, rica. Yo percibo tu presencia tan rica, tan amorosa. Tú, con tu corazón amoroso, nos has querido conducir como un enamorado conduce a su novia al desierto. ¿Para qué? Para separarla de otras voces, para circuncidar su corazón, para hacerla tener intimidad, comunión como nunca antes habíamos tenido. Sí, Señor. Señor, tú nos darás a conocer tus intenciones en el desierto. Te he traído al desierto para hablarte. Te he traído al desierto para tener comunión contigo. Te he traído para que tú también me respondas con amor. Gracias, Señor. Gracias porque un Dios que nos ha traído a este desierto también nos hablará. También quitará los tropiezos. Ya no vamos a salir igual de este desierto. Generalmente no se sale de la misma manera. No se sale igual. Los que han pasado por un desierto terminan teniendo una palabra poderosa como Moisés, como Elías, como Juan el Bautista, como Pablo, sobre todo como nuestro Señor, cargado de gracia, de unción, de una palabra, de tener una voz, como dice Juan, una voz que clama en el desierto, no un eco, sino una voz con una palabra tan clara, tan rectora. Gracias por este desierto. Sí, Señor. Porque en este desierto Dios no siempre responde, sino que pregunta. Dios no soluciona, sino que ocasiona conflicto. Dios no facilita, sino que dificulta. No explica, sino que complica. No engendra niños, sino que engendra adultos, maduros, gente entendida en el discernimiento. Gracias porque tú estás quitando lo que éramos de niño, nuestro confort natural, nuestra manera de interpretar las cosas tan egoístamente. Gracias porque vas a sacar de este desierto un pueblo bien dispuesto. Gracias, Señor, porque declaramos también que
en este desierto vamos a descubrir manantiales, que el tedio, que el aburrimiento, que la rutina se quebrará cuando digamos gloria a Dios. He descubierto un manantial, está dentro de mí. Ya no vivo permeado por las circunstancias, tengo a Cristo viviente fluyendo dentro de mí. Sentimos tu presencia, tu amor. Gracias por llamarnos a tener amores contigo en este desierto. Y gracias porque es el Espíritu Santo que impulsó a tu iglesia a tomar este tiempo. Sí, Señor. Porque más importante que hacer es ser. Amén. Porque más importante que la actividad es tener la vida, Sí, la Señor. fuente fluyendo dentro de nosotros. Danos hombres llenos de tu Espíritu. Amén. Danos una generación consciente de tu vida en ellos. Gracias, Espíritu Santo. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Samuel, despide. Bueno, nos vemos, el domingo a través de esta misma plataforma tenemos la reunión a las 11:30, donde vamos a estar conectados igual con alabanza, una palabra, así que agenda ahí el día domingo a las 11:30 por el Facebook de BMF Temuco, y el próximo martes también nos estamos reuniendo para continuar con este devocional de la cuarentena de Jesús, y yo sé que las familias están siendo muy, muy bendecidas con este mensaje. Hay mucha gente que está recibiendo esto. Hay muchas peticiones de oración que ustedes las pueden ver en los comentarios. Yo creo que como iglesia debemos unirnos también en orar en acuerdo por cada una de las peticiones. Hay gente que quizá conocida de algunos que está ahí con el virus. Hay gente de la iglesia que está trabajando aún en hospitales, en centros de salud. Por lo tanto, hay que mantenernos unidos en oración por ellos, por las familias. Y bueno, eso, un saludo fuerte, un abrazo a la distancia, los amamos y eso. Nos vemos, los amo muchísimo, los abrazo, aunque sea virtualmente. El domingo, conéctate, vamos a tener una palabra profética extraordinaria, 11:30 de la mañana, y sigue conectado a todo lo que Dios tiene a través de Facebook. Muchos pastores amigos, bendecidos. Amén.